El espectro del abuso. El abuso sexual es una falta de respeto. Sí, pero no es cualquier falta de respeto. Es una falta de respeto que agrede a la integridad sexual de la persona. Por eso es un espectro, porque puede darse en muchas formas o en muchos comportamientos tantos que se pueden poner en una escala donde la forma más sutil, la forma más leve, podría ser el acoso y la forma más grave podría ser la violación. El acoso sexual puede ser la forma más sutil de abuso que hay. Sin embargo, sí es un foco rojo o una señal de alerta de que debemos poner un alto, pues el acoso, cuando sucede, aquí el agresor podría avanzar y escalar a formas más agresivas de abuso. El acoso sexual sucede cuando una persona nos mira de manera lasciva o nos está mirando nuestras zonas o partes íntimas, que sería cualquier parte de la cintura, de las caderas o la zona del pecho. También otra forma de acoso sexual es cuando la persona nos hace supuestos cumplidos o comentarios no deseados acerca de nuestro cuerpo. También pueden ser comentarios que sean acerca de nuestra propia sexualidad o cuando nos miran y nos hacen el gesto de lamerse los labios. De hecho, cualquier tipo de gesto que sea sexualmente insinuante o sugestivo es una forma de acoso sexual. Otra forma de acoso y violencia sexual es cuando alguien nos toma fotografías sin nuestro permiso, fotografías de nuestro cuerpo, sobre todo aquellas donde aparezcan las zonas de la cintura, la cadera y el pecho. De cualquier forma, tomar cualquier tipo de fotografía sin el consentimiento de la persona no está bien, es algo que está mal. Otra forma de acoso sexual es cuando la persona rompe los límites de nuestro espacio físico de manera intencional. Es decir, que la persona se está acercando demasiado a nuestro cuerpo, especialmente en la zona de la cintura, caderas y el pecho. Lo normal y lo que todos esperamos es que se nos respete nuestro espacio físico, nuestro espacio personal, es decir, que las demás personas no se nos acerquen demasiado a nuestro cuerpo, ya que esto es violentar nuestro espacio físico y es una falta de respeto, sí. Y si se hace de forma intencionada, pues entonces es una forma de acoso. Ahora, ya que vimos las diferentes formas en las que se puede presentar el acoso sexual, vamos a empezar a hablar del abuso sexual, ya sea del abuso sexual infantil o el abuso sexual que también le sucede a personas adultas. Algo importante que hay que saber antes de empezar a hablar de esto, de esta verdad incómoda, es que el abuso no siempre es igual a penetración. Muchas veces, cuando leemos una noticia de que alguien fue abusado sexualmente, automáticamente pensamos que la persona fue violada o tomada a la fuerza, y la verdad es que no siempre es así. El abuso sexual son todo tipo de conductas donde se utiliza a la persona, niño, niña, adolescente, mujer, etcétera, para fines de excitación sexual o para fines de placer sexual. Estadísticamente, se sabe que los abusadores infantiles van a empezar de poco y cada vez más van a ir aumentando el tipo de conductas abusivas. Mientras que si estamos hablando de abusadores de personas adultas, es decir, que la víctima en este caso sea una persona adulta, una persona madura, la posibilidad de que le ponga un alto al abusador
y de que lo vayan a denunciar es muchísimo mayor, porque un adulto sabe discernir lo que está bien y lo que está mal, mientras que un niño no puede que no sepa o no esté al 100% seguro de que lo que le está pasando sea un abuso, pero aún así los niños sienten. Los niños tienen un sexto sentido que les permite percibir cuando están viviendo una situación que no es correcta. Por eso bien dicen, los niños saben cosas que los adultos olvidamos. Todos los niños y niñas tienen un sexto sentido. Desde la perspectiva religiosa, podemos decir que todos los niños y niñas tienen un ángel de la guarda que los cuida en todo momento. El abuso sexual puede ser con o sin el contacto físico. Primero vamos a ver cómo puede ser el abuso sexual sin que exista el contacto físico, es decir, sin que se toque a la persona. Por ejemplo, ver o espiar a los niños o adolescentes en situaciones íntimas, cuando van a hacer sus necesidades, cuando van al baño, mientras están en la ducha, mientras se asean, mientras se visten. La hipersexualización infantil, que vendría a ser convencer al niño o hacer que el niño o adolescente vista con ropa sexualmente sugestiva, como por ejemplo lencería, o que camine o se mueva, que adopte posiciones que sabemos que son propiamente sexuales o sugestivas. Cuando le contamos al niño o adolescente una historia erótica o hacer comentarios de naturaleza sexual. Otra forma sería cuando la persona se quita la ropa, se desnuda delante del niño o de la persona, es decir, que empieza a exhibirse, conductas de exhibicionismo, inducir o motivar al niño a que se desnude enfrente de nosotros. Otra sería permitir al niño o al adolescente que vea material pornográfico o material de contenido sexual para adultos, o inclusive forzarle a que lo vea. Otra forma de abuso sería mostrarle los genitales o masturbarse enfrente del niño o adolescente, etc. Otra forma de abuso sería fotografiar o videograbar al niño o adolescente o etcétera, la persona, para fines de excitación sexual, como fotos de sus partes privadas o fotos con posiciones que son sexualmente sugestivas, que inclusive si llegan a comercializarse o a difundirse, pues entonces sería otro delito que se llama explotación sexual infantil. Otro tipo de abuso sería tener relaciones sexuales en frente de los niños. En esta parte, recordemos que las relaciones sexuales son parte natural de la vida en pareja, lo sabemos, pero también sabemos que existen espacios privados para hacerlo. Tener relaciones sexuales al lado de los niños no es tener privacidad, por lo tanto, no es algo que sea sano. Ni siquiera pensando en que el niño está dormido, no se va a dar cuenta. Para nada, pues el desarrollo cerebral, que se sabe que va de acuerdo a las etapas de la edad del desarrollo, en el niño no es capaz de comprender conceptos tan abstractos como son las relaciones sexuales. Entonces, si un niño está expuesto, ya sea a ver o a escuchar actos sexuales, esto puede generar traumas y sensación de asco, sensación de tristeza, de culpa, de miedo, etcétera, que este tipo de sensaciones son típicas de un abuso sexual. Por eso, como padres, debemos de ser responsables y cuidar este tipo de situaciones, así como supervisar el contenido que los hijos ven en el internet, incluyendo las películas y los videojuegos.
Ahora, vamos a conocer las formas de abuso sexual en donde sí hay contacto físico. Por ejemplo, los besos y los abrazos de forma sexual. Bueno, creo que si se trata de dos personas adultas, pues esto puede ser muy obvio, pero tratándose del caso de niños, niñas y adolescentes, sí debemos cuidar ser muy respetuosos cuando vamos a dar algún abrazo, ya sea por el tema de algún saludo o alguna felicitación. Siempre debemos ser muy respetuosos. Es decir, nunca dar abrazos o besos no deseados, no solicitados o donde estemos haciendo más contacto físico del que deberíamos. No es lo mismo abrazar a una persona pegando o rozando las zonas como cintura, cadera o pechos, a dar un simple abrazo respetuoso donde se guarde y se cuide la distancia física al momento del contacto. Así que si tú eres de las personas que suele dar abrazos, vamos a decirle muy fuertes, debes de tener mucho cuidado porque podrías estar haciendo sentir incómodas a las personas o inclusive podrías estar cometiendo un tipo de abuso sexual. Además, especialmente en niños, ningún niño, ningún niño debería ser forzado u obligado a abrazar o besar a una persona. Si el niño no quiere hacerlo, nosotros como adultos debemos de respetarle su decisión. Si el niño no levanta las manos o no nos da los brazos para corresponderle el abrazo, entonces nosotros no deberíamos hacer ningún tipo de contacto físico con el menor de edad. Necesitamos de verdad aprender a respetar la niñez. También es abuso sexual infantil el besar, chupar, lamer, hacer que el niño bese en la boca, que chupe o que lama cualquier parte del cuerpo de la otra persona. Los tocamientos por encima de la ropa también son una forma de abuso sexual. O si el adulto le pide al niño que lo toque por encima de la ropa, por encima del pantalón, que se siente encima de su pierna, que se frote o si se mueve pegando el cuerpo con el niño o el adolescente, todo esto también es abuso. Poner las partes privadas, ya sea en el rostro, las manos, en la boca o en cualquier parte del cuerpo del niño o adolescente, esto también es abuso. Utilizar objetos para tocar o penetrar las partes privadas de la persona o que se incite a que lo haga por él o por ella misma, esto también es abuso. Forzar, chantajear o manipular para participar en actos sexuales con otros niños o adolescentes también es una forma de abuso. Tocar las partes privadas del niño, niña o adolescente. La penetración, cuando el abusador introduce algún objeto, los dedos, el pene o simplemente entra en contacto con las partes privadas del menor. Aunque muchas veces el abuso sexual es progresivo, es decir, que comienza de poco, pero va escalando cada vez más. El abusador siempre la piensa antes de llegar al punto de cometer algo más grave. Y esto es porque sabe que este tipo de acciones, las más graves, son las que más comprometen, porque son esas acciones que más van a dejar huella o más corre el peligro de ser descubiertos, y el hecho de ser descubiertos implica poner fin al abuso o incluso pasar por la humillación pública, vamos a decirle así, el estigma social y en muchas ocasiones la cárcel. Por lo tanto, someter a los niños a conductas lascivas o conductas sexuales
aparte de ser un delito, es algo que interfiere con el libre y sano desarrollo de los niños, de los adolescentes, de las personas. Así que cuando hablemos de abuso sexual, debemos recordar que no solo es la penetración, hay muchas formas más y por eso necesitamos estar educados y conscientes, pero también al mismo tiempo educar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, porque esa es la mejor forma que tenemos para ganarle la batalla al abuso sexual. Cuando hablamos especialmente de los menores de edad, ningún adulto debería tener una relación emocional que se escapara de lo que consideramos como normal, donde se compromete al niño, niña o adolescente a que le corresponda al adulto. Y en el caso de los adolescentes, en el noviazgo no debería haber una diferencia de edad mayor de 3 años, pues nuestros niños, niñas y adolescentes no tienen la experiencia de vida, ni la madurez, ni tampoco los recursos emocionales para comprender el alcance que podría tener la mentalidad que tiene una persona de mayor edad o en algunos casos una persona ya adulta. Entonces, con esta información, si tú eres de las personas que niegas o minimizas los actos de acoso sexual, como vimos al principio, o que minimizas también los actos de abuso sexual, entonces eres parte del problema. Este tipo de actos no son normales. Todos y todas debemos estar bien informados para evitar que este tipo de situaciones se sigan repitiendo en el mundo. Y bueno, yo soy Nora Miranda y te espero en la próxima sesión.